Hola chicos de segundo año de secundaria. Hoy veremos un nuevo tema con respecto a criterios de divisibilidad. ¿Sí? Hay que recordar en los criterios de divisibilidad, nosotros podemos hallar el resto o podemos hallar o encontrar si una división es exacta, pero sin realizar la división. ¿Sí? También con ello podemos nosotros hallar los residuos o restos. ¿Sí? Entonces, estos criterios de divisibilidad son muy importantes. ¿Sí? En este caso no estoy colocando el criterio del número 2. Ya, yo puedo decir un número tiene mitad o es divisible por 2 solamente si termina en una cifra par. Quiere decir si termina en 0, si termina en 2, en 4, en 6 o en 8. Entonces, si termina en uno de esos números, entonces yo hablo o menciono que sí es divisible por 2. ¿Sí? Entonces, continuamos con el criterio de divisibilidad por 4. En este caso, tengo que seleccionar o separar las dos últimas cifras y observar si esas dos últimas cifras es divisible por 4. Si pasa eso, ¿no? Si pasa eso, entonces ese número que esté formado por 4, por 5 más cifras, sí es divisible por 4. Bien, el criterio de divisibilidad por 5, solamente tengo que analizar las unidades. Las unidades que tienen que ser 0 o 5. O mejor dicho, un número que termine en 0 y 5, entonces es divisible por 5. ¿Qué pasa si termina en otros valores? Por ejemplo, 6. Ah, ya, si termina en 6, entonces ¿cuál es más cercano? ¿El 0 o el 5? El 5, muy bien. Y si es el 5 más cercano al 6, ¿cuánto le sobra? Le sobra 1. Entonces, en ese caso sería divisible por 5, pero con un resto de 1. ¿Sí? Veamos el siguiente. La divisibilidad por 9. La divisibilidad por 9 es parecido al criterio de divisibilidad por 3. Simplemente, sea el número cual sea, yo tengo que sumar las cifras. Al sumar las cifras, si obtengo yo un múltiplo de 9, entonces ese numeral sí es divisible por 9. Y si fuera por 3, también sumo sus cifras y si yo encuentro que es divisible por 3, entonces ese numeral sí se puede dividir entre 3. ¿Está bien? Bien, el otro, criterio de divisibilidad de 7. Ya, en este caso es un poquito más complejo, pero tenemos que seguir tal cual nos menciona ahí. Si yo hago la lectura, dice cuando el número dado se multiplica por las cifras tomadas de derecha a izquierda por los factores 1, 3, 2. Ojo, no es 1, 2, 3, sino 1, 3, 2. ¿Ya? Primero positivos y luego estos mismos, pero con signo contrario. Entonces, si yo tengo un numerito, ¿ya? Voy de derecha a izquierda, quiere decir de la unidad, decena, centena a más. ¿Sí? En la unidad coloco el 1, la decena el 3, en la centena el 2. Siguiente, menos 1, menos 3, menos 2. Y si hay más cifras, empiezo de nuevo. 1, 3, 2, hasta la última cifra. ¿Está bien? Y así sucesivamente, ¿no? Y el resultado de la suma algebraica, tanto considerando cada uno sus signos, debe ser un múltiplo de 7. Y si no es así, entonces debe ser un múltiplo de 7 más algo, más un residuo. ¿Está bien? Bien, el siguiente criterio es del 11. El criterio del 11 también es uno de los más sencillos, solo que en este caso voy a tener que alternar ¿qué cosa? Los signos. Un positivo, un negativo, positivo y negativo, pero ¿de quién depende? Igual manera, de derecha a izquierda. Quiere decir, empiezo en las unidades, colocar el positivo. Decenas, negativo. Centenas, positivo. Unidad millar, negativo y así sucesivamente. Depende también de la cantidad de cifras que se muestren. Y si el resultado al realizar esa suma algebraica considerando los signos es un múltiplo de 11 o en este caso cuando ya tengo signos opuestos, positivo y negativo, si esa suma es 0, entonces sí se cumple el criterio de divisibilidad. ¿Está bien? Caso contrario, si es diferente, entonces debe ser un múltiplo de 11, ¿ya? Un múltiplo de 11 más algo, hay un residuo. Bien, y al siguiente con respecto a la divisibilidad por 13. Es parecido a la divisibilidad por el 7, pero en este caso se tiene que multiplicar a las cifras por de derecha a izquierda, por el 1, por el menos 3, por el menos 4. Luego menos 1, 3, 4. 1, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Ojo, de derecha a izquierda, quiere decir de las unidades, decenas a los de mayor orden. ¿Está bien? Y si el resultado es un múltiplo de 13, ojo aquí debe ser 13, ya lo voy a corregir, de 13, entonces sí es divisible por 13. Caso contrario, si sale otro numeral, entonces tengo que observar con respecto a qué está pasando, si hay un residuo o hay otro.
Bien, ya podemos continuar con los problemas de clase, ¿sí? Veamos entonces el problema número 1, ¿sí? Indique verdadero o falso en. Tenemos tres proposiciones. El primero dice, al dividir 2357 entre 5, el resto es 1. Bien, cuando es divisible por 5, solamente tengo que analizar ¿qué cosa? Tengo que analizar ¿qué? Las unidades. En este caso, ¿quién es la unidad? El 7. A ver, dime ese 7. ¿Es un múltiplo de 5? No. Cuando es divisible por 5, debe terminar en 0 o 5. Y el 5 es más cercano al 7. Y como en el ejemplo anterior en la teoría, 5 más ¿cuánto me daría 7? Más 2. Entonces yo les puedo expresar ese 7 como un múltiplo de 5 más 2. Entonces, ¿estaría bien decir que al dividir entre 5 el resto es 1? No, es falso. ¿Cuánto me da de resto? Me da 2. Entonces el 1 viene a ser falso. Número 2. Al dividir 12.468 entre 4, el resto es 0. Muy bien. Para que sea divisible por 4, yo solamente tengo que analizar las dos últimas cifras. ¿Y quiénes son las dos últimas cifras? El 68. Tengo que ver si es un múltiplo de 4. Y realmente sí, yo he encontrado que 4 por 17 es 68. Entonces, por tal motivo, si es un 4 por 17, entonces eso es múltiplo de 4 o es divisible por 4. Por tal motivo, entonces el número 2 ya sí es divisible por 4 y no le estoy sumando nada, quiere decir que el residuo o el resto es 0. Entonces el segundo sí es verdadero. En el número 3, al dividir 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 entre 9, ¿el resto es 3? Muy bien. El criterio de divisibilidad del 9 es sumar todas sus cifras. Bien, sumo todas las cifras. Ahí están. Al sumar, yo obtengo que sale 30. 9. 30 es divisible por 9. 9 por cuánto me da 30. No hay, no es exacto. Pero tengo que buscar un valor cercano. Sí, si yo digo 9 por 3 es 27. 9 por 4, 36. Se pasó. ¿Cuál es más cercano? El 27. Entonces, ese 30 es un múltiplo de 9 más ¿cuánto? Si es 27 más ¿cuánto me da 30? Más 3. Entonces, en el número 3 dice, al dividir entre 9, ¿el resto es 3? Sí, ahí estás observando. Entonces, por tal motivo, el tercero es verdadero. Entonces, en este caso, ¿cuál viene a ser mi alternativa correcta? Viene a ser la E. Bien, chicos, entonces continuamos con el número 2. Con las cifras 5, 7 y 9, forme el menor número de tres cifras divisible por 11. La suma de las dos cifras de mayor orden es, muy bien. Primero, si yo tengo tres dígitos, ¿cuántos numerales diferentes puedo encontrar? 6. ¿Está bien? Entonces, el primero puede ser 579, 597, 759, 795, 957, 975. ¿Sí? Y para que sea divisible por 11, recuerda que se coloca los signos más, menos, más. Termina ahí porque solamente tiene tres cifras, ¿no? Más, menos, más. Unidad positivo, decena negativo, centena positivo. Entonces, ahí están los signos. En ese orden se debe colocar, de derecha a izquierda. Bien, voy a realizar el primero. Cada uno es afectado por el signo. Así que el 5 debe ser positivo, el 7 negativo y el 9 positivo. Al realizar la suma algebraica se obtiene 7. A ver, ¿ese 7 será un múltiplo de 11? ¿11 por cuánto me da 7? No lo hay. Entonces es diferente, no es un múltiplo de 11. Veamos en el siguiente, igualito, los signos de arriba. Sería entonces 5 menos 9 más 7. Al realizar esa suma, obtengo 3. ¿Y 3 será divisible por 11? ¿Será un múltiplo de 11? No, falso, es diferente. Veamos el tercero. Sería 7 menos 5 y más 9. Realizando esa suma, me da 11. ¿Y 11 es divisible por 11? ¿Es un múltiplo de 11? Claro que sí, es un 11 por 1. Entonces, esta es la solución. ¿Y es el menor? Sí, observo las demás, 795, observo 957, 975, son mayores que él. El número es 759. Bien, en este caso me pide la suma de las cifras de mayor orden.
¿quiénes son las de mayor orden? Las que pertenecen a las decenas y las centenas, que vienen a ser 7 y 5. Sumando 7 y 5, entonces estamos obteniendo 12. ¿Cuál sería mi alternativa correcta? La A. Muy bien. Bien, chicos, entonces eso es todo por hoy. No te olvides de desarrollar estos dos ejercicios de tarea. Observa el primero, está con respecto al criterio del 11, divisible por 11. Recuerda colocar los signos, ya, de derecha a izquierda, ¿sí? Y aquí te piden hallar el valor de A. Recuerda que A es una cifra y como máximo debe ser 9. Entonces tú tienes que encontrar ese valor de A con tal que, aplicando el criterio de divisibilidad del 11, debe ser divisible por 11. ¿Está bien? Y en el caso del criterio del 9, que es divisible por 9, recuerda que se tiene que sumar todas sus cifras y esa suma debe ser un múltiplo de 9. ¿Está bien? Entonces tú tienes que hallar el valor de A. Bien, chicos, entonces eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense.